Saludos y bienvenidos a Esmandao. Ya en este canal te he contado sobre iOS 18 y iPadOS 18, pero Apple en su evento de este lunes anunció también un cambio drástico y es la llegada de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial hecho específicamente por Apple, y en este video te estaré contando cuándo estará llegando, cuáles son los equipos compatibles y qué cosas vas a poder hacer con esta nueva inteligencia artificial. Así que comencemos. Aclaremos primero que esta no es la primera vez que Apple utiliza inteligencia artificial en sus productos, ya que por ejemplo el teclado predictivo que utilizas todos los días en tu teléfono utiliza modelos que también se pudieran considerar como inteligencia artificial, como también la parte de poder extraer un sujeto de una foto. Eso estamos hablando también inteligencia artificial, pero lo que Apple anunció esta semana sería más a la línea de lo que hemos visto ya durante los pasados años con ChatGPT, Gemini, también el sistema de Cloud, unos sistemas de lenguaje bastante grandes y que también tiene el sistema de inteligencia artificial generativo, y eso es lo que estaremos hablando en el video de hoy. Hablemos primero sobre las malas noticias, y es que para poder tener acceso a esta inteligencia artificial, por lo menos en el teléfono necesitas un iPhone 15 Pro en adelante. Ni siquiera el iPhone 15 es suficiente, necesitas tener el modelo Pro de los iPhone 15. En el aspecto de las computadoras y tabletas, todas las computadoras que tengan un procesador M1 en adelante, como también las tabletas con M1 en adelante, podrán utilizar estos modelos de inteligencia artificial. Luego de la parte de compatibilidad, hablemos primero sobre Siri, y es que este sistema recibió grandes cambios para que funcione más a la línea de ChatGPT o el sistema de Gemini de parte de Google, y es que ahora Siri tiene un diseño nuevo de pantalla completa para poder tener más contexto de lo que está pasando en tu pantalla y de esa forma también poder ayudarte. Por ejemplo, digamos que estás en un mensaje y ves que alguien envió una dirección, ahora simplemente podrás decirle a Siri que agarre esa dirección y la guarde como la dirección de ese contacto. En vez de estar copiando y pegando la dirección, le vas a poder pedir eso a Siri directamente. Obviamente Siri va a funcionar hablándole como lo puedes hacer hoy día, pero si por ejemplo haces doble toque en el botón de inicio de tu iPhone, vas a tener una nueva experiencia de poder escribirle a Siri, así como por ejemplo le escribes a ChatGPT y a otros modelos de inteligencia artificial. Eso mismo lo vas a poder hacer directamente con Siri. Obviamente, como ahora Siri tiene un modelo de inteligencia artificial de lenguajes grandes, como tenemos el caso de ChatGPT, ahora Siri incluso te va a poder entender si por ejemplo te equivocaste y dijiste perdón, realmente estaba hablando sobre eso, pues Siri va a poder entenderte, a diferencia de lo que puedes tener hoy día. Obviamente, como Siri es conversacional y ahora funciona mucho mejor, va a poder también entender el contexto. Si por ejemplo le pides el clima, cómo están las condiciones climatológicas en una ciudad, y después le dices quiero visitar esa ciudad, pues el decir esa ya va a entender que estás hablando de esa ciudad que mencionaste anteriormente, para que sea como una conversación más natural. Luego de contarte algunos cambios de cómo es que Siri estará funcionando, hablemos de algunas acciones que ahora vas a poder hacer utilizando este sistema de inteligencia artificial. Cabe la pena recalcar que la diferencia que ha hecho Apple con su sistema es que en comparación con el de Google o ChatGPT, este nuevo Siri y este nuevo sistema de inteligencia artificial conoce todo tu contexto, tus contactos, tus archivos, tu correo, obviamente de una forma segura para poder ayudarte y hacer cosas por ti. Por ejemplo, le vas a poder decir búscame los archivos que le envié a Pedro la semana pasada y va a entender ese contexto. Le vas a poder pedir acceso a las fotos de una manera bien específica, como muéstrame personas en este día, en este lugar, si tiene un abrigo rosado, etcétera. Todas esas cosas va a poder entenderlas con esta nueva función de poder comprender todos los contactos, fotos y contenido que tengas en tus dispositivos. Lo sorprendente de este nuevo modelo es que también funciona a través de aplicaciones, así que vas a poder decirle por ejemplo que escriba algo y ahora luego decirle que lo copie y lo pegue en otra aplicación, o que por ejemplo agarre ese video de YouTube o de ese podcast que le enviaste a tu amigo y que lo empiece a reproducir, ya que va a poder trabajar en múltiples aplicaciones. En realidad son muchísimas las cosas que vas a poder hacer con este sistema de inteligencia artificial, y lo mejor de todo es que son tareas bastante mundanas o repetitivas. Le vas a poder decir eso a Siri, como por ejemplo cambia el nombre de esta carpeta simplemente hablando, o consígueme estos archivos y envíaselos a fulano, a otra persona. Vas a poder hacer muchísimas cosas simplemente hablando o escribiendo. Obviamente este sistema de inteligencia artificial se estará conectando a otras aplicaciones. Aquí durante este video he hablado sobre aplicaciones de Apple, pero cuando llegue este sistema de inteligencia artificial se va a poder conectar a otras aplicaciones para que
que puedas utilizarlo también ahí. Déjame darte algunos ejemplos bastante sorprendentes que Apple mostró, y es que por ejemplo digamos que estás llenando un formulario y necesitas colocar el número de tu licencia, quizás tienes una foto de esa licencia en tu galería de fotos, vas a poder decirle a Siri cuál es mi número de licencia que tengo en mis fotos, y Siri va a poder buscar esa foto, extraer el número de tu licencia y colocarlo entonces en ese formulario sin tú tener que hacer nada. Otro ejemplo que Apple mostró es que digamos que vas a recoger a alguien del aeropuerto y te envió el número de vuelo, pues vas a poder decirle a Siri, oye, ¿cuándo es que llega mi amigo? Digamos que por ejemplo te envió el vuelo que viene de, por ejemplo, España, pues va a poder extraer ese número de vuelo y Siri automáticamente estará buscando la información en el internet para darte un estimado de cuándo estará llegando ese vuelo. Otras funciones interesantes de este sistema de inteligencia artificial es que como Siri conoce cómo funciona tu teléfono, tu tableta o tu computadora, y Apple ha creado un sinnúmero de guías durante muchos años, ahora este sistema de inteligencia artificial entiende cómo funcionan tus dispositivos y vas a poder pedirle a Siri que por ejemplo te explique cómo hacer ciertas funciones en tu dispositivo. Apple mostró el ejemplo de una nueva función de poder programar un mensaje, pues vas a poder pedirle esa información a Siri y este sistema te estará mostrando las instrucciones para que puedas lograr esa función. Otro aspecto donde la inteligencia artificial estará tocando sería en la parte de las notificaciones, y es que ahora Apple utilizará el poder de la inteligencia artificial para poder darte un resumen de las notificaciones que vayas recibiendo y también colocarte aplicaciones que son las que necesitas a trabajar con ellas, llamándoles notificaciones de prioridad. Otro aspecto también es que Apple, si por ejemplo estás en un grupo de mensajes y te están enviando muchísimos mensajes, en vez de tener que entrar y releer todas esas notificaciones, Apple te podrá dar un resumen directamente en la notificación para que cuando entres a ese grupo ya sepas de qué están hablando. Este sistema de resumen de notificaciones también es sumamente sorprendente en la aplicación de correos, ya que ahora mismo si recibes un correo cuando estás en el listado vas a poder ver las primeras dos líneas de ese mensaje, pero realmente eso no es muy útil, pues Apple utilizando la inteligencia artificial te podrá colocar un resumen de cada correo para que sepas de qué exactamente se está hablando en ese correo y ya sepas un poco más sin tener que entrar a ese correo y trabajar con él. Además de poder ver el resumen de cada correo una vez entres a ese correo que recibiste, también en la parte superior vas a poder pedirle a Siri que te haga un resumen completo de ese correo para que también sepas de qué se está hablando antes de comenzar a tratar de responder a ese mensaje. Otro aspecto donde Apple estaría utilizando la inteligencia artificial es que si por ejemplo estás en el modo de no molestar y recibes una notificación sumamente importante que realmente debes de recibir, pues Apple va a poder utilizar esos contextos para poder darte esa notificación. Digamos que por ejemplo cambiaron los planes y ahora tienes que buscar a tu hijo no a las 4 de la tarde sino a las 2 de la tarde, pues esa notificación va a poder entrar a tu listado de notificaciones para que te puedas enterar de que algo importante cambió. Además de las notificaciones, obviamente este sistema de inteligencia artificial te va a poder ayudar en la parte de escritura, como hemos visto ya en otros modelos de inteligencia artificial, y es que Apple ha preparado algo muy similar a otros servicios para poder, por ejemplo, cambiar el tono de un mensaje que estás enviando para hacerlo más profesional, más informal, etcétera, que puedas tener más control de cómo se está enviando o escribiendo ese mensaje. Otra excelentísima función es que aunque hoy día puedes verificar si existe un error en una palabra, ahora con el modelo de inteligencia artificial vas a poder pedirle a Siri que analice ese texto que estás escribiendo para poder darte correcciones de gramática, y esto será excelente si por ejemplo estás aprendiendo un idioma, por ejemplo digamos inglés, y estás escribiendo un correo, pues vas a poder sombrear ese correo y decirle que te corrija el mensaje, pero Apple también te estará dando las sugerencias de qué debes cambiar, como también explicándote las reglas de gramática para que puedas aprender mejor a escribir. Además de poder reescribir y corregirte los mensajes, otra cosa que vas a poder hacer es decirle a Siri que reescriba ese mensaje, que por ejemplo haga un resumen de lo que escribiste, que extraiga los puntos claves, que también pueda convertir ese mensaje que estás haciendo en listas o tablas, o que entonces puedas pedirle a la inteligencia artificial que escriba ese mensaje como tú quieras, digamos en un poema, en una rima, etcétera. Vas a tener control de qué puedes hacer. Obviamente toda esta parte de escritura estará presente en cualquier aplicación donde puedas escribir un mensaje, ya sea en correos en tu computadora o en
con los mensajes de texto en tu iPhone, realmente donde puedas escribir vas a tener acceso a este sistema de inteligencia artificial de reescritura y de verificación de gramática. Algo que sí me sorprendió de este sistema de inteligencia artificial es que digamos que recibiste un correo donde te hacen varias preguntas, digamos que por ejemplo te preguntan si vas a traer el hielo para la fiesta y si vas a buscar a Pedro a la casa, pues Apple inteligentemente va a poder detectar esas preguntas y te dará como un cuestionario donde puedes contestar rápidamente esas preguntas y el sistema de inteligencia artificial estará escribiendo ese mensaje con palabras en vez de tú tener que estar escribiendo. Simplemente vas a poder contestar esas preguntas con un sí o no y el sistema automáticamente estará escribiendo el mensaje por ti. Además de la parte de texto, este modelo de inteligencia artificial también es capaz de crear imágenes, así como hemos visto de parte de ChatGPT y otros modelos, pero lo interesante de Apple es que ha integrado este sistema de creación de imágenes directamente en algunas de las aplicaciones, como también ha creado una nueva aplicación para poder crear fotos llamada Image Playground. Lo excelente de este modelo de inteligencia artificial es que conoce el contexto, como te mencioné anteriormente, y si estás hablando con tu mamá o con tu amigo y hay una foto de contacto y quieres crear una foto utilizándola y la que sea específicamente para esa persona, lo vas a poder hacer sin pasar prácticamente nada de trabajo. Esto será excelente si por ejemplo quieres crear una imagen para felicitar en el cumpleaños a tu amiga, pues automáticamente el teléfono utilizará la foto de tu amiga para crear esa ilustración y que puedas enviarle esa celebración de cumpleaños única para esa persona. Ahora bien, para poder facilitar este proceso de crear imágenes, Apple ha hecho un sistema como de poder tener diferentes categorías para que por ejemplo puedas decidir si quieres enviar un dibujo, una ilustración o una animación, y también varios temas como la parte de cumpleaños, de aventura, fiesta, amor y mucho más. También vas a poder escoger si quieres añadir disfraces o accesorios como una gorra o una corona, y si quieres que esta imagen se base en una ciudad, en el campo y en otros lugares. Obviamente, si quieres tener más control de cómo se estará creando esa imagen, puedes escribir ese pedido sin tener que utilizar los parámetros que te mencioné anteriormente, o también incluir esos parámetros con la descripción que tú quieres para que puedas crear esa foto como tú te la estás imaginando. De igual forma, como has visto en otros modelos de creación de imágenes, Apple también te estará dando varias opciones. No solamente te creará una foto para que puedas encontrar esa imagen perfecta o simplemente volver a hacerlo otra vez. Como era de esperarse, este sistema de creación de imágenes no solamente estará presente en las aplicaciones de Apple, sino que la compañía también planifica llevarlo a cualquier aplicación de tercero para que también tengas acceso a esta función de creación de imágenes. Y lo mejor de todo es que como este modelo estará sucediendo dentro de tu dispositivo, realmente no tienes que gastar nada de dinero, esto totalmente gratis y puedes hacerlo cuantas veces quieras. Además de la aplicación y este servicio de creación de imágenes, Apple también anunció una función llamada varita mágica, que es una herramienta que vivirá al lado de los diferentes lápices que tienes para poder dibujar o tomar notas en tu tableta o en otros dispositivos. Y digamos que por ejemplo dibujaste algún boceto de algún castillo, de alguna casa, pues vas a poder decirle a Apple que utilice ese boceto para poder entonces mejorarlo y crear una foto mucho más detallada utilizando la inteligencia artificial. Obviamente, además de todo esto, Apple también anunció las funciones de poder editar fotos utilizando la inteligencia artificial, y así como hemos visto en otros modelos, vas a poder utilizar este sistema para poder borrar elementos no deseados en tus imágenes. Digamos que por ejemplo estás de vacaciones y te tomaste unas fotos y hay personas atrás que realmente no quieres que estén ahí, pues vas a poder utilizar la inteligencia artificial para poder borrar esos elementos no deseados. Y por último, en esta parte de creación de imágenes, Apple también anunció Genmoji, y esto lo que significa es que vas a poder crear emojis utilizando la inteligencia artificial. Seguramente te has encontrado en alguna situación en la cual no hay un emoji perfecto para esa situación o ese momento en ese mensaje, pues vas a poder utilizar este sistema de inteligencia artificial para poder crear un emoji único que se base en los parámetros y en la descripción que le dijiste a este modelo. Obviamente, como estás creando emojis, vas a poder utilizarlos en el texto como si fuese un emoji tradicional. Vas también a poder utilizarlo como una calcomanía para poder pegarlo en algún mensaje, y también vas a poder reaccionar con ese emoji gracias a las nuevas funciones de iOS 18. Pasemos ahora a cómo la inteligencia artificial de Apple estará presente en la sección de audio, y es que además de poder grabar notas de voz, ahora con la inteligencia artificial Apple va a poder extraer de ese audio una transcripción de lo que se grabó, y lo mejor de todo es que vas a poder aplicar las funciones de extracción de texto, de extraer también los puntos claves de ese audio que grabaste, como también crear quizás un resumen. Y una función bastante sorprendente que hemos visto ya en otros
otros modelos es que en la grabación vas a poder encontrar cuáles son las personas que estuvieron hablando de forma dividida para que puedas tener un mejor trabajo a la hora de extraer ese texto de esa conversación o esa nota de voz. Y por último, en esta parte de audio, Apple también anunció la función de poder hacer grabaciones de llamadas telefónicas. Obviamente la persona con la que estás grabando esa llamada te estará recibiendo una alerta para que sepas que esa conversación se estará grabando, y así como mencioné anteriormente en la parte de notas de voz, vas a poder extraer un resumen, puntos claves, resumir. Realmente va a ser sumamente poderoso para que eso también lo encuentres en la grabación de llamadas. Hablemos ahora de uno de los puntos más importantes, y es que Apple también anunció una integración de ChatGPT directamente al sistema operativo de tu teléfono, tu tableta y tu computadora. Obviamente el sistema de Siri es bastante poderoso, pero se enfocará mayormente en tu contexto personal, como tus contactos, fotos, archivos y más. Pero Apple también quiere que tengas acceso a todo el poder de la inteligencia artificial, y ha empezado, por lo menos por ahora, con ChatGPT para que puedas hacer pedidos más complejos y no tener que utilizar Siri, sino que poder enviárselos a ChatGPT, porque obviamente este sistema es mucho más robusto. Con ChatGPT vas a poder pedir cosas que realmente Siri no puede hacer, como desarrollar recetas de comida, hacer, por ejemplo, creación de documentos utilizando información del mundo o información histórica. Eso realmente Siri no lo tiene. Pues Apple te permitirá enviar ese pedido a ChatGPT, obviamente pidiendo por tu permiso para que esté todo claro y que tenga la parte de seguridad muy buena. Una vez envíes ese pedido, pues vas a recibir esa respuesta de ChatGPT directamente en tu dispositivo. Apple ha decidido implementar el modelo de ChatGPT 4o, y eso entonces significa que vas a poder también enviarle fotos a ChatGPT para que las pueda analizar o extraer textos, o que simplemente puedas pedirle como recomendaciones de qué plantas puede colocar en tu patio. Así que vas a tener el poder de ChatGPT, además del poder de Siri de la parte personal de tus documentos, contactos y más. Apple ha mencionado que el uso de ChatGPT será gratuito, no tienes que ni siquiera tener una cuenta, pero lo que no queda muy claro es si será de forma gratuita y de forma infinita también el modelo de ChatGPT 4o, que ahora mismo es un poco limitado o tienes que pagar por él. Así que ya veremos qué estará pasando, aunque Apple ya confirmó que si ya pagas por ChatGPT Plus vas a poder vincular tu cuenta de ChatGPT para que tengas acceso a todas esas funciones y a esos modelos más avanzados. Obviamente esta parte de escritura de ChatGPT, que es bastante popular, también estará integrado en las herramientas de escritura que te mencioné anteriormente. Así que si es un pedido más robusto o más complejo, vas a poder enviárselo a ChatGPT y vas a poder pegarlo directamente donde lo quieres colocar, para que sea bastante sencillo el flujo de trabajo de pedir ese texto o esa información y llevarla a donde la quieres colocar. Apple se ha asegurado de que la implementación de ChatGPT es una bastante privada y segura, ya que una vez envías ese pedido y ChatGPT lo procesa, se estará borrando, no necesitas una cuenta, nada de tu información privada se estará guardando en estos modelos de ChatGPT, aunque si haces inición con tu cuenta, pues vas a poder tener una mejor relación con ChatGPT, a diferencia de si no conectas tu cuenta personal de ChatGPT. Bueno, luego de contarte todas estas funciones de ChatGPT y la parte de la inteligencia de Apple, cómo la compañía estará haciendo este proceso uno sumamente privado, obviamente hay algunas cosas que se van a poder procesar directamente en tu dispositivo, como te mencioné, la parte de las fotos o las cosas que sean mayormente de tus contactos y tu información personal. Pero si Apple necesita un poco más de procesamiento para poder cumplir con tu pedido, la compañía ha desarrollado un sistema en la nube utilizando sus propios procesadores para que se mantenga segura toda tu información y se preserve tu privacidad. Apple asegura que este modelo de inteligencia artificial en la nube solamente se estará utilizando para analizar la información que le estará pidiendo y no se estará almacenando tus datos ni nada de información, para que sea prácticamente de la misma manera como funciona tu dispositivo. Todas estas funciones de inteligencia artificial suenan sumamente sorprendentes, pero esto tendrá un costo. La compañía asegura que no estará pidiendo nada de dinero para todas estas funciones de inteligencia artificial, pero obviamente vas a tener que tener un dispositivo de Apple bastante reciente para poder tener acceso a estas funciones de inteligencia artificial. Luego de hablar del costo, hablemos de cuándo estaremos viendo el lanzamiento de Apple Intelligence, y es que la compañía ya confirmó que estará lanzándolo de forma beta en las betas de iOS 18, iPadOS 18 y macOS 15 en algún momento este verano, pero solamente en inglés. La compañía confirmó que estaremos viéndolo en
en otros países, en otras plataformas y en otros idiomas en algún momento en el 2025, así que quedará a esperar bastante tiempo para poder ver una implementación de esta inteligencia artificial de Apple en español. Muchas de las funciones que te mencioné durante este video estarán llegando en esta primera versión de la inteligencia artificial de Apple, pero la compañía ya mencionó que no estaremos viendo rápidamente la función de Siri de poder tener el contexto de toda tu pantalla, así que tendremos que esperar un poco más, pero eso estará llegando en el año en el que estará disponible iOS 18. Obviamente Siri estará evolucionando con toda esta parte de inteligencia artificial y seguramente estaremos viendo nuevas funciones, pero la compañía ya ha confirmado que en algún futuro también estaremos viendo la implementación de otros modelos de inteligencia artificial además de ChatGPT. Posiblemente veamos el sistema de Géminis, que sería el modelo de Google, implementado también en este sistema de inteligencia artificial de tus dispositivos para que tengas alternativas a la hora de escoger. Ahora bien, cabe la pena recalcar que aunque Apple Intelligence llegue de forma oficial en septiembre con el lanzamiento de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Koya, la compañía como quiera estará colocando una etiqueta de que este sistema de inteligencia artificial está en beta, así que puede ser que tengamos algunos problemas y errores aun cuando lleguen estos sistemas operativos de forma oficial este otoño. En realidad, estas funciones de inteligencia artificial de Apple superaron mis expectativas. Yo pensaba que Apple iba a venir bastante tímido con estas funciones, pero realmente estoy sumamente emocionado por ver cómo será esta implementación y cómo lo estaré utilizando en mi día a día. Ya estoy loco porque lo veamos en estas primeras betas de estos sistemas operativos, y obviamente aquí en este canal te estaré trayendo un video probándolas para que sepas un poquito más cómo es que funcionan. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre estas funciones de inteligencia artificial? ¿Te llaman la atención algunas de ellas? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.